Saludos cordiales, ingeniero Magíster Aldes Ávila Cuello, docente de la carrera Fundamentos Matemáticos, rectora Mireya Azucena Correa Peralta, directora de la carrera de Tecnologías de la Información. Somos de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias e Ingeniería, de la carrera Ingenierías en Tecnologías de la Información y Comunicación. Somos del grupo E. Eh, Está conformado por Melida Fabiola Durán Guerrero, Gladys Verdán Ibáñez Ochoa, Christopher Leguardo Saltos. A continuación, nosotros vamos a poner el tema vectores en el espacio. De introducción tenemos ¿qué son los vectores en el espacio? Es un segmento orientado determinado por dos puntos, un origen y un extremo. En el espacio tridimensional, un vector se muestra comúnmente como X, Y, Z, la cual indica sus componentes en cada eje. Como características tenemos el módulo, es la longitud del vector, se calcula por la fórmula. Tenemos B es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Tenemos de dirección, dos vectores tienen la dirección igual si están sobre la misma recta o rectas paralelas. Tenemos lo que es el sentido, determinado por el orden de los puntos. Representación, un vector que puede mostrar como tenemos aquí, B es igual a XY más XYJ y Z. Son vectores unitarios. Tenemos también el ejemplo de un vector en el espacio. Si se tiene al vector B igual a 4 menos 2, 1. Y será así, como podemos ver acá, tenemos U raíz 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da de igual a la raíz. 16 más 4 más 1 nos da como resultado la raíz de 21. Como vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo de vector fijo. Se llama vector fijo en el espacio A y B a un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. Como explicación tenemos que es un segmento orientado en el que el punto de origen A y el punto extremo B. Como podemos ver, em, se representa mediante una flecha que va desde el punto de origen hasta el punto de terminal, que nos indica, como vimos anteriormente, lo que es la dirección y el sentido del vector. Como podemos ver aquí, lo que es el módulo, que es un segmento orientado que posee un módulo, lo que es la longitud, una dirección y la recta que lo contiene. Tenemos también aquí el sentido que indica por la flecha. Como habíamos visto lo que es la presentación en 3D, nos indica que los vectores en tres dimensiones se muestra en la imagen y que se puede representar con componentes donde el punto inicial está en el origen en cero y en el punto terminal que representa las coordenadas del vector o como un vector fijo, como habíamos hablado, entre dos puntos específicos, ya sea A y B. Tenemos lo que es la importancia en física, matemáticas e ingeniería. Nos dice que en física se compone en movimiento, ya que se utiliza para mostrar la posición, la fuerza y calcular la fuerza de los resultados. Tenemos en matemáticas que se compone en álgebra lineal para el estudio de espacios vectoriales, geométrica muestra los puntos y gráficas, etc. En ingeniería vemos que se compone en el análisis y que analiza la fuerza y puentes. Tenemos que en introducción el resumen del contenido, que el producto escalar es una operación matemática entre dos vectores, cuyo resultado es un número escalar que requiere conocer qué tan alineados están los dos vectores en magnitud y dirección, y su fórmula es A por B es igual a AB coseno.
Tenemos aquí lo que es la historia, que nos indica que mediante la historia se desarrolló a lo largo del tiempo de Newton y Levin, que usaron ideas básicas en los vectores en física. Como podemos ver aquí, también se puede aplicar en diversas áreas: física, matemáticas, ingeniería, computación y gráfica 3D, inteligencia artificial y estadísticas. En física nos dice que calcula el trabajo y energía. En matemáticas nos indica que es en geometría analítica y ortogonalidad. En ingeniería nos dice que es análisis estructural, computación y gráfica 3D, ilumina y hace la iluminación, simulación, etc. En inteligencia artificial y estadística nos hace de medir similitud entre vectores. Como características tenemos el módulo, dirección, sentido. Nos dice que el módulo es la longitud del vector y que calcula la fórmula. En dirección se refiere a la línea sobre la que se encuentra el vector. Tenemos en sentido, que indica la orientación del vector a lo largo de su dirección. Nos dice que un vector en 3D también puede expresar como XY, XJ y SQ, donde I, J y Q son vectores unitarios que apuntan en las direcciones de los ejes, respectivamente a un vector con origen en el punto A y extremo en el punto B. Se detona como A y B. A continuación, mi compañera. Pues bien, continuando con el desarrollo del tema, tenemos la definición y propiedades de los vectores. Según Stewart, 2012, los científicos emplean el término vector para indicar una cantidad, por ejemplo, un desplazamiento, velocidad o fuerza, que tiene magnitud y dirección. Un vector se representa por lo común mediante una flecha o un segmento de recta dirigido. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector y la flecha apunta en la dirección del vector. Un vector se denota por medio de una letra en negrita, V, o escribiendo una flecha sobre la letra V. Un vector es un ente matemático que posee dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Se representa como una flecha que va desde un punto inicial, que es el punto de aplicación, hasta un punto final indicando una acción o desplazamiento en el espacio. Eh, Dentro de las propiedades de los vectores está la dirección, que se refiere a la posición del vector, ya sea horizontal, vertical, oblicua, etc. Como ya lo dijimos antes, el sentido señala la orientación de arriba hacia abajo, de norte a sur. La magnitud, por su parte, es el tamaño del vector, es el valor numérico del mismo que suele acompañarse de unidades cuando se aplica en contextos físicos. El punto de aplicación es el lugar específico donde comienza o actúa el vector. Los vectores se pueden representar gráficamente como segmentos de rectas dirigidos y son útiles en distintas áreas de las matemáticas, la física y la ingeniería, especialmente para describir fuerzas, velocidades, desplazamientos y otras cantidades vectoriales. Para una mejor comprensión, eh, puede regresar. Para una mejor comprensión, hemos creado una gráfica con la ayuda de la herramienta de GeoGebra, en la cual podemos ver dónde está el punto de aplicación, la magnitud, dirección y sentido. Eh, La definición del vector tridimensional, un vector tridimensional es aquel que existe en un espacio de 3 dimensiones. Su representación general se la conoce como el vector de V, que tiene 3 componentes, X, Y y Z. X es el componente X ubicado en el eje horizontal. Y es el componente Y vertical y Z es el componente
que indica la profundidad. Esto significa que el vector tiene una influencia o dirección en las tres dimensiones espaciales. Los componentes del vector tridimensional corresponden a sus proyecciones en los ejes cartesianos. El componente X indica cuándo se mueve el vector en el eje X, el componente Y cuando se mueve en el eje Y, el componente Z cuando se mueve el eje Z. Asimismo, hemos creado una gráfica para poder visualizar. En esta gráfica podemos ver que este vector se mueve tres unidades, tres unidades en X, menos 2Y hacia abajo y 4 en Z hacia adelante. Ya. Dentro de las propiedades tenemos dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. La dirección es la línea recta a lo largo de la cual se dirige el vector. Depende de la orientación en el espacio determinada por sus componentes. Sentido. Indica hacia qué lado de la dirección se mueve el vector. Se representa con una flecha de origen al punto final. Magnitud es la longitud del vector. Se calcula con el teorema de Pitágoras. El punto de aplicación es el punto inicial donde parte el vector. Puede ser el origen de cero o cualquier punto en el espacio. Magnitud. Tenemos la magnitud y ángulos directores. La magnitud de un vector tridimensional es la medida de su longitud en el espacio y se calcula aplicando el teorema de Pitágoras extendido a tres dimensiones. Ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Se representan como alfa, beta y gamma. Asimismo, tenemos una gráfica elaborada en el espacio tridimensional, en el cual tenemos los ángulos directores respecto a los ejes coordenados de X, Y y Z. Tenemos también los cálculos de los cosenos directores. Los cosenos directores son los cosenos de los ángulos que forman un vector con cada uno de los ejes coordenados X, Y y Z. Estos ángulos se representan como beta es igual al ángulo entre el vector y el eje X, que es alfa. Beta ángulo con el eje y gamma con el ángulo en el eje Z. Para calcular los cosenos directores usamos la siguiente fórmula. El coseno de alfa es igual a X dividido por la norma del vector B. Asimismo, el coseno de beta es igual a Y dividido por la norma del vector B. Y el coseno de gamma es igual a Z dividido por la norma del vector B. Y su relación fundamental es coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Y esto es igual a 1. Asimismo, hemos elaborado un ejemplo para poderlo visualizar gráficamente, donde podemos observar los ángulos directores. Cada uno tiene su color para poderlos diferenciar. En conclusión, podemos decir que los ángulos directores son los ángulos que forman un vector con los ejes coordenados X, Y y Z. Los cosenos direct- los cosenos directores
Son los ángulos y representan valores numéricos entre -1 y 1. Indican la proyección del vector sobre cada eje. Estos cosenos permiten conocer la orientación del vector en el espacio tridimensional. A continuación, mi compañero